Buenas tardes, Dios les bendiga. En esta hora vamos a compartir un poco del módulo de Evangelio Sinóptico que hace referencia a los tres primeros evangelios de la Biblia, como son los libros de Mateo, Marcos y Lucas. Y estos tres evangelios tienen gran similitud. Pero antes de todo vamos a conocer qué significa la palabra sinóptico, a qué hacemos referencia con esta palabra. Cuando nos referimos a sinóptico estamos refiriéndonos a cuando un asunto es breve, conciso y claro, que está contado de esta manera. Y estos tres evangelios constan de estas tres partes. Son concisos, son claros y nos dan a entender de una forma muy explícita lo que ellos quieren decir. Pero como dije antes, estos evangelios tienen similitudes y tienen diferencias. Veamos algunas de estas similitudes. Tienen similitudes como, por ejemplo, estos evangelios presentan las mismas perspectivas de la vida de Jesús. Ellos cuentan prácticamente de la misma forma la vida de Jesús, de nuestro Señor Jesús. Narran casi porque no son completamente iguales, narran casi los mismos hechos, es decir, los mismos hechos, a diferencia de algunos pocos, se encuentran en los tres evangelios. Los tres relatan los milagros del Señor Jesús, las parábolas y sus discursos. Nos narran, los tres coinciden en estas tres cosas: parábola, discursos y relatos. Tienen afinidad en cuanto al orden de la narración, o sea, el orden cronológico de la narración coincide mucho en estos tres evangelios. Emplean las mismas fuentes, se dice que sus fuentes fueron teóricas, fuentes teóricas enriquecidas que pasaron de tradición, es decir, una tradición oral, porque algunos de ellos no estuvieron con el Señor Jesús, entonces tienen gran afinidad en esta parte. 606 de los 661 versículos de Marcos aparecen en el libro de Mateo, y 380 de los 661 del Evangelio de Marcos aparecen un poco modificados en el libro de Lucas. Se dice que Mateo y Lucas fueron escritos, o sea, fueron guiados, fueron sacados del libro de Marcos, o sea, su guianza fue del libro de Marcos. Por eso se cree que el libro de Marcos es el evangelio más antiguo, porque estos dos se derivan mucho del evangelio de Marcos. Los tres presentan una gran similitud en algo, y creo que es la más importante, que es el plan de salvación que vino a darnos nuestro Señor Jesús. Los tres presentan esta similitud. Los tres presentan el plan de salvación que trajo Jesús a la tierra. Hay muchas más similitudes, pero quise exponer como que las más resaltantes y las más importantes. Entonces ahora veamos algunas de las diferencias que encontramos en estos evangelios. Dice: Mateo presenta a Jesús como el rey de los judíos. Marcos presenta a Jesús como el siervo a los romanos. Y Lucas presenta a Jesús como el Hijo de Dios a los griegos. Cada uno habla a una cultura diferente. Mateo relata 14 parábolas y 20 milagros. Es el único evangelio, el evangelio de Mateo es el único evangelio que menciona la palabra iglesia 2 veces. Solamente lo vamos a encontrar. Por eso esto no lo vamos a encontrar ni en Lucas ni en Marcos, solo en Mateo. Es el único evangelio que se encuentra la parábola de las vírgenes sensatas y las insensatas. En San Marcos no dice absolutamente, o sea, en el libro de Marcos no encontramos absolutamente nada de la infancia del Señor Jesús, mientras que sí lo encontramos en los libros de Mateo y de Lucas. Marcos nos habla del sermón de la montaña, que no lo encontramos en otro evangelio.
Por ejemplo, en el capítulo 14, versículo 22 del libro de Mateo, que nos está hablando de Jesús anda sobre el mar, ya empezamos a encontrar similitudes y diferencias. Quise dar un ejemplo de lo que ya les he ido hablando. Por ejemplo, Jesús anda sobre el mar. En el libro de Mateo no indica el lugar hacia donde se dirigía Jesús, pero en el libro de Marcos sí lo indica. Indica que iba al lugar, a la ciudad de Betsaida. Acá dice que iba a la ribera, pero no especifica, es decir, uno da un detalle más que el otro. Por ejemplo, en el relato tiene Mateo 12 versículos y Marcos consta solamente de 8 versículos. ¿Por qué? Porque Mateo da algunos detalles que Marcos no tiene. Mateo, en este versículo, Mateo sí nos muestra que Pedro caminó sobre el agua y que el Señor Jesús lo ayudó cuando se estaba él hundiendo, que tuvo miedo, todos esos detalles del miedo de Pedro, que caminó, que le dijo al Señor, que él le dijo, dime que vaya y yo iré. Estos detalles se omiten en el libro de Marcos. Es decir, en Mateo están estos detalles, en Marcos no. Marcos lo habla de una manera más general. Esa es la gran similitud. Dicen lo mismo, el mismo contexto, con el mismo propósito, pero se diferencian en los detalles que ellos tienen. Otro relato importante es en el relato que dice que la demanda de una señal. Todos lo hemos leído. Dice, tienen el mismo título, tienen el mismo propósito, tienen el mismo contenido. Pero Mateo es más explícito en esto. Por ejemplo, da detalles como que fariseos hipócritas, que Marcos no lo dice. Marcos lo habla de una manera general. Acá sí nos dice que hipócrita, que la señal, que esta generación malvada, perversa, pide señal, que en Marcos no lo da. También este mismo versículo en el libro de Mateo nos dice que este Señor le manda como la señal de Jonás. Habla de Jonás, que en el libro de Marcos no lo hay, no aparece. También quiero leerle, para probar la diferencia, quiero leerles unos versículos que aquí los tengo los tres de una manera para compararlo. Por ejemplo, en Mateo 9, 1 y 2, que Marcos se encuentra en los capítulos 2, versículos 3 y 5, y Lucas es 5, 18 y 20, donde se está hablando de el paralítico. Dice de la siguiente manera, en Mateo dice, Jesús subió a la barca y se fue por mar a la ciudad. Allí le llevaron un paralítico tendido en una camilla. En Marcos dice, le trajeron a un paralítico, 4 hombres lo llevan en su camilla. Miren ya la diferencia. Y en Lucas dice, en ese momento llegaron unos hombres que traían en su camilla a un enfermo paralítico. Los tres cuentan la misma historia con el mismo propósito, nos da a entender lo mismo, pero con detalles muy diferentes. Mateo aquí los tres nos mencionan el paralítico, los tres nos mencionan la camilla, los tres dicen que Jesús le perdonó, coinciden en que Jesús le perdonó sus pecados, pero uno dice que Marcos, por ejemplo, nos da el detalle que eran 4 hombres, que Mateo no nos lo dice. Lucas dice que unos hombres, pero no nos cuenta, no nos dice cómo, pero Lucas sí nos dice que subieron, buscaban la forma de cómo entrar, que Mateo no lo dice. Mateo llega hasta ahí y ya se pasa. Al ver a Jesús, dijo al paralítico, hijo, ten confianza, tus pecados te son perdonados. Omite todos los otros detalles que Marcos y Lucas sí tienen, como de los 4 hombres que ayudaron, lo que Lucas da el detalle de que buscaban la manera de entrar. Otro ejemplo que quiero leer es, por ejemplo, el capítulo del hombre de la mano seca, en Mateo, que lo encontramos en Mateo 12, 13, en Marcos en el capítulo 3, versículo 5, y en Lucas 6, 10. Y dice, entonces dice al hombre, extiende tu mano.
Él la extendió y quedó restablecida, sana como la otra, nos dice Mateo. Y Marcos nos dice, entonces mirándoles con ira, apenado por la dureza de su corazón, dice al hombre, extiende la mano. Él la extendió y quedó restablecida. Y Lucas dice, y mirando a todos ellos les dijo, extiende tu mano. Él lo hizo y quedó restablecida su mano. Los tres coinciden en que extendió su mano, en que fue restablecida, en el propósito en general que quiere llevar este milagro, pero se diferencia. Por ejemplo, Marcos nos da detalles como que Jesús mirándolo le dio ira, que Mateo lo omite totalmente. Y Lucas nos dice que mirándolo, pero no nos dice que con ira extendió la mano. Entonces hay pequeños detalles que nos hacen la diferencia entre estos tres, aunque no quieran decir lo mismo. Espero que se haya entendido esta corta explicación que por el tiempo no podría seguir. Dios les bendiga grandemente.